Así es, familia, y es que tener una mala postura parece ser una práctica muy común dentro de las personas, hombres y mujeres, que no se dan cuenta que al llevar esta práctica a diario puede ser un problema. Por eso hoy en Moda y Belleza tenemos un invitado muy especial. Él es fisioterapeuta, además es docente, Óscar Uribe. Bienvenido al Café de la Mañana. Hola Andrés, mucho gusto. Bueno, vamos a empezar hablando de este tema desde la raíz, desde el lugar de donde nace o se pronuncia los dolores que tienen una mala postura, que es la columna vertebral, o sea, anatomía. Claro que sí, Andrés, es muy importante conocer la anatomía de nuestro cuerpo y saber la función de la columna vertebral, cómo está constituida anatómicamente, para así darle importancia a los cuidados que debemos tener. Muy bien. La columna vertebral, ¿por qué es tan importante en el tema de la postura? ¿Qué es lo que abarca en el cuerpo que hace que tenga esa fijación en el cuerpo todo el tiempo cuando uno hace una reincidencia de mala postura? Bueno, la columna vertebral tiene funciones estructurales, funciones también, valga la redundancia, funcionales, que le dan estabilidad y nos mantiene erectos, ¿cierto? Una buena posición, nos mantiene siempre bien proyectados. Anatómicamente, la columna vertebral va a estar constituida a nivel de 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 5 coxígeas. Como puedes ver, es la base de nuestro cráneo, entonces soporta peso a partir de la base del cráneo y de ahí para abajo otras estructuras de nuestro cuerpo. Además, también es importante recalcar que por medio de ella pasa la médula espinal. Ajá. ¿Sí? Y a través de la médula espinal también, por esas fisuras de las vértebras, van a salir raíces nerviosas. ¿Sí? Sí. Entonces es importante darle cuidado porque es una estructura muy importante de nuestro cuerpo. Muy bien. Las malas posturas son recurrentes en todos cuando estamos en el trabajo, cuando vamos al colegio, somos niños, también cuando estamos haciendo un deporte o, ¿por qué no?, cuando dormimos. Digamos que son los escenarios como más comunes en los seres humanos para presentar precisamente esto, una mala postura. ¿Cuáles son esas malas posturas que tenemos en cada uno de estos escenarios? Hoy en día tenemos malos hábitos al momento de trabajar no somos conscientes. Creo que primero que todo hay que ser muy conscientes de la actitud postural nuestra, ¿bien? Y a partir de ahí darle la importancia a la columna vertebral. Tenemos ya un vicio que está relacionado con lo que es el celular. Sí. El celular, todos los medios tecnológicos que nos llevan siempre a una postura inadecuada con los hombros hacia adelante y el mentón y la cabeza hacia adelante. Eso lo que va a provocar es que se aumenten esas curvaturas que precisamente anatómicamente ya tiene la columna. Aquí tenemos un celular. Vamos a hacer esa representación de cómo es esa mala postura normalmente cuando hacemos el uso de él. Claro que sí. Normalmente, gran parte del día estamos pendientes del celular, ¿cierto? Ajá. Entonces, la postura que normalmente adecuamos es llevar los hombros adelante, ¿sí? Y la cabeza también. Eso lo que va es aumentar las curvas fisiológicas ya establecidas de la columna. Ajá. Nos va llevando a malos hábitos y nos vamos acostumbrando a esas posturas y ya las vemos normales. Bien, con el pasar del tiempo entonces es que se generan los dolores musculares. Es decir, nuestro cuerpo puede readaptarse a una postura y cuando tomamos la postura que es correcta podemos sentir hasta molestia. Claro que sí, entonces ya son malos hábitos que se vuelven costumbre. Muy bien, bueno. Otro hábito normal en las personas pues, es precisamente dormir, acostarse. Ajá. Pero antes de ver este tipo de acción, vamos a ver normalmente en el esqueleto cuál es ese comportamiento a la hora de tener la acción del celular. ¿Cómo es que el esqueleto pues, pierde su eje o su movimiento central? Bueno, acá tenemos una imagen de la columna y es ver cómo entonces la cabeza empieza a desplazar hacia adelante por el mismo vicio de estar mirando el celular o de estar digitando algún texto, algún documento en el computador. También eso conlleva que los hombros se vayan hacia adelante, algo que llamamos protusión de hombros. Y estas son las columnas que yo le hablaba, ¿cierto? Entonces, esas son columnas fisiológicas y anatómicas ya estructuradas. Ajá. Esas curvas están establecidas porque la columna es muy funcional, ¿bien? Entonces, las vértebras, van a haber unas vértebras que se mueven más que otras y por eso están establecidas estas curvas fisiológicas. El hecho de llevar el cuerpo en esa posición, en este caso va a hacer que se pronuncien más esas curvas y por eso es que a veces vemos personas con aumento de la curvatura de la espalda, digámoslo así. Bueno,
En el tema del celular, ¿la incidencia vertebral es completa o solamente es una zona? En el caso de las cervicales, que me imagino que son las que a la hora de la postura del celular son las que más tienen referencia. Sí, en el tema del celular básicamente es ese mal hábito que lleva a esa posición, ¿sí? Muy bien. Pero que ya más adelante pueda llegar a generar alteraciones fisiológicas, no. En esta imagen que vemos una estructura. En la anterior imagen. Exacto. Esta ya es una unidad funcional. Ajá. Esta es la unión de vértebra y vértebra. Bien, en medio de ella encontramos el disco intervertebral, que está constituido por un anillo fibroso y un núcleo que contiene agua y otras propiedades de la columna, que le permiten movilidad lateral, frontal a la columna. Y si vemos en la mitad está la médula espinal y esos espacios laterales salen las raíces nerviosas. Es por esto que hay que darle mucha importancia a nuestra columna y cuidarla, por las estructuras anatómicas que están ahí. Muy bien, pasemos a la siguiente acción del día y es cuando llega la noche, todos dormimos o cuando estamos en esa siesta, también podemos tomar una mala postura. Claro que sí. Entonces, por favor, te vas a acostar como normalmente lo haces. Para dormir. Ya llegó la noche, estamos cansados, Ya no está importa listo para cómo dormir. llegar. Sí. Ajá. Entonces, normalmente utilizamos cualquier tipo de postura. Hay diversidad en las posturas que dormimos, ¿cierto? ¿Eso no influye? Influye, sí. Siempre hay que tratar de mantener una postura que la columna vertebral pueda estar alineada. Lo que buscamos es que la postura esté alineada. En este caso, tenemos acá una persona que está lateral. Ajá. Lo ideal es tener soportes, bien, que me permitan darle una estabilidad a nuestra columna. Sí. Bien. Hay momentos en que llevamos la rodilla hacia adelante y lo que generamos son rotaciones, bien, y esto lo que estamos hablando de una postura inadecuada, esto lo que puede llevar es a dolores lumbares. Es decir, esta tijereta que normalmente usamos nosotros cuando dormimos, que es cruzar los pies, es una mala postura. Sí, no es conveniente. Ok. Podemos utilizar la ayuda de un cojín, bien, En medio de los dos pies. en medio de las dos Los piernas, que le van a dejar una mejor posición a la columna. Es como alinearlo. Sí, es alinearla, mantenerla alineada a la columna. La posición de la cabeza siempre es importante. Aquí vemos cómo la almohada permite darle espacio a la primera curva, bien, de nuestra columna, y es importante también la posición del hombro. El hombro no debe quedar presionado directamente, debe estar un poco hacia adelante para que no recaiga toda esa posición. ¿Le ha pasado que amanece de pronto con un dolor de hombro? Me ha pasado y con lo que estoy viendo creo que hago todo mal a la hora de dormir. Bueno, muchas veces no tenemos en cuenta estas posiciones, ¿bien? Ajá. Entonces dormimos de forma inadecuada. Eso en cuanto a dormir, digamos que en lateral. Normalmente cuando uno duerme lateral y preciso, pues tenemos una almohada tan cómoda como esta, tendemos a arrullarnos como bebé, es decir, a encogernos. El error frecuente de todo el mundo yo creo que es sentir el sueño tan cerquita de uno que quiere precisamente agachar su cabeza, encogerse, y esto pues es una mala posición, esa posición de feto o cucharita que llaman. Sí, es una posición nuestra natural que la adoptamos, ya lo dices, desde la etapa embriológica y tenemos esa posición fetal, ¿sí? Ajá. Entonces, teniendo en cuenta estas indicaciones, pues podemos ya corregir un poco lo que corresponde a la forma adecuada para dormir en posición lateral. Muy bien. Y hay gente que también duerme boca abajo Exacto. y es una práctica frecuente. Cuando dormimos boca abajo, es importante tener en cuenta, acuéstate normal, Sí. es importante tener en cuenta, digamos que, ¿cómo duermes normalmente boca abajo? Siempre las personas tendemos a meter o a introducir las manos debajo de la almohada o las posicionamos de una forma inadecuada. Bien, acá podemos ver cómo sufre la columna con estas posiciones, ¿cierto? Bien, entonces se recomienda utilizar una almohada baja en la parte del abdomen que realce esta columna, esta parte de la columna baja. El brazo debemos, como lo decíamos anteriormente, lo puedes colocar de esta forma, bien, lo puedes colocar de esta forma
pero siempre que las estructuras anatómicas descansen, que relajen, porque son muchos periodos de tiempo. Entonces normalmente dormimos 6 a 8 horas. Es mucho tiempo el que vamos a estar en una posición. Tenemos que cuidar por eso nuestra espalda. Doc, una pregunta muy importante y es que la almohada juega un papel fundamental para lograr esa alineación. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de escoger mi almohada? Porque tenemos unas que son más grandes, más altas, incluso unas que son gordas, pero a la hora de poner mi cabeza termino inmerso en ella. ¿Qué almohada debo escoger para poder buscar esta alineación del cuerpo necesaria? Es una muy buena pregunta. Debemos que buscar una almohada que no nos eleve tanto la cabeza. Ajá. Es importante para que la columna se mantenga neutra y puedan descansar los músculos y las articulaciones. En esta parte del abdomen, una almohada que eleve levemente esta área, bien, pero que no sobresalga. Las almohadas es importante, al igual que el colchón, que no sean ni tan blandas, pero tampoco tan fuertes, tan rígidas. Entonces, el colchón se recomienda que sea más duro que blando. Bueno, falta otra postura y esta postura yo creo que es la que menos daño le hace a la persona a la hora de dormir, que es boca arriba. Ajá. Muy bien, entonces nuestra modelo ahora va a simular, no se va a quedar dormido, ¿verdad? Va a simular precisamente eso, cuando dormimos boca arriba, la postura pues es mucho más alineada. Es la mejor posición para dormir, definitivamente. Pero nosotros normalmente no dormimos así. Siempre involucramos los brazos. Sí. Los metemos debajo de la almohada. Siempre la cabeza. Hacemos adaptaciones. Ajá. Y durante el periodo del sueño también. Entonces, en esta posición también es importante las recomendaciones. Normalmente podemos utilizar de igual forma un cojín pequeño, sí, bien, en la parte baja de la espalda para que proteja la curvatura a nivel lumbar. Y las recomendaciones de la almohada, una almohada que no sea tan alta, porque si vemos que desde que estamos durmiendo ya el mentón lo estamos desplazando hacia adelante, ya estamos ahí haciendo una postura inadecuada desde el momento en que dormimos. Bueno, ahí más de uno en su casa debe estar diciendo, con razón, cada vez que me acuesto me despierto con un dolor en el cuello, en la zona de los hombros, en la cadera y, ¿por qué no?, hasta en las mismas piernas. Pero el colchón también juega un papel fundamental porque es la base de todo el cuerpo. Y a la hora de escoger un colchón sí que tengo opciones. Están los duros, están los semiduros y están los que son completamente blanditos, que parecen de pluma. ¿Cuál es el colchón ideal? Bueno, como les decía, debe ser un colchón más que todo con tendencia a que sea fuerte, rígido, ajá, duro. Bien, los colchones blandos llevan a que el cuerpo adopte posiciones inadecuadas. Bien, facilitan que la posición se modifique fácilmente. Un colchón rígido te va a ayudar a mantener siempre una buena posición. Muy bien. Otro escenario de la vida común es estar en un escritorio, ya sea por tema laboral, por tema de estudio y demás. Y aquí tenemos el escenario perfecto y ya vamos a hablar de eso. Quisiera también hacer relevancia de la forma en que nos levantamos de la cama. Ah, ok. ¿También influye? Demasiado. Entonces, normalmente cuando nos vamos a levantar, por favor, lo hacemos de una forma inadecuada. Ajá. ¿Cómo te levantas normalmente de la cama? Esto sería lo ideal, ¿bien? Sí. Pero normalmente no lo hacemos así. ¿Cómo te levantas ahorita? Yo me quiero levantar de la cama a ver si no me levanto. Normalmente, esta es la forma en que nos levantamos de la cama, ¿cierto? Sí, es verdad. Bien, pues no favorece la columna. Lo debemos hacer colocando nuestro cuerpo de medio lado, como lo hiciste ahorita, rotando nuestro cuerpo, siempre manteniendo una alineación de la columna, utilizando nuestros brazos como apoyo. Bien, sí. Nos apoyamos en nuestros brazos y esta es la correcta forma en que debemos levantarnos de la cama. Son tips muy fáciles y que nos sirven para cuidar nuestra columna. Lo que pasa es que hay mamás que de pronto a la hora de levantar pegan el grito y queda uno ¡pum! Y una vez queda listo. O ese despertador que suena durísimo y lo hace parar uno, pues hay que tomar conciencia y poner algo que lo haga levantar a uno de la mejor forma. No tenía ni idea que también el tema de levantarse, que es algo que uno creería que es muy superficial, influye también en eso. Pero ¿le parece si ahora sí vamos al escenario del día a día? Bueno, el escenario del día a día es este. Es precisamente los escritorios, los lugares de trabajo donde las personas tienen que estar. Incluso los niños tienen también, digamos que este tipo de acciones a diario en el colegio. Sí, básicamente son los momentos en los que más estamos, durmiendo y trabajando. Entonces, esos momentos debemos de darle mucha importancia. Normalmente, el computador siempre, o el escritorio, no favorece
con Sí. nuestra postura. Lo ideal es tener una silla ergonómica. Una silla ergonómica quiere decir que se adapte a las características de nuestra columna. Bien. Esa en este caso sería ergonómica. Esta silla parece no ser ergonómica. Ergonómica debe tener aquí el resorte. Debe tener, sí, que se pueda modificar, que se adapte a cada persona, todos somos diferentes, Ajá. entonces que se pueda adaptar bien. Entonces, normalmente cuando estás trabajando, haciendo algún tipo de actividad, Sí. la postura que más utilizamos es llevar el mentón hacia adelante, los hombros hacia adelante, y si nos concentramos en el trabajo o en el tema, eso aumenta, ¿no? Claro. Entonces, como que Se va uno aumentamos- hacia la pantalla. Sí, Y eso pasa también cuando uno está comiendo, por ejemplo. al momento de comer también. Muy bien. Entonces, esas situaciones hay que analizarlas y empezar a crear, digamos, conciencia Sí. sobre las posturas que nosotros estamos teniendo en ese momento. Bien, entonces debemos utilizar una silla ergonómica y también en la mayoría de los casos tenemos un soporte bajo para los pies, de tal forma que el momento en que apoyan los pies. Queden completamente planos. Exacto. Cuando elevamos las rodillas, hacemos un ángulo y equilibra la cadera, bien, que se articula con la columna vertebral. Y la silla preferiblemente que tenga la curvatura o que se pueda modificar para que la espalda repose y al momento en que estamos trabajando durante periodos largos no sufra alteraciones. Cuando comemos, cuando vamos en el carro y cuando estamos en el colegio o, por qué no, en la casa haciendo un trabajo o en la oficina, muchas personas utilizan un cojín y ese cojín a veces juega un papel importante y quiero saber realmente si este cojín lo que hace es ayudarnos a tener una buena postura o maleducar nuestro cuerpo y estar cómodos ahora de esa mala postura. Depende del uso que le demos al cojín. Debemos que buscar un cojín, digamos que también venden cojines ergonómicos, ¿sí? Sí. Que se adapte a nuestras posiciones. Entonces tenemos que buscar, si no podemos acceder a uno ya que venda una casa médica, podemos buscar el cojín que nos permita que la columna descanse mientras trabajamos. O normalmente podemos hacer un rollo con una toallita, pero este cojín no debe ser tan ancho, bien, porque lo que nos va a hacer es incomodarnos más. Entonces lo ideal, podemos buscar una toallita, hacemos un rollo con una toallita y lo ubicamos en la zona de la parte lumbar donde se forma una de las curvas que hablábamos inicialmente, Es rellenar el espacio prácticamente. para que sí haya un buen soporte. Bueno, estas malas posturas del día a día, de la comida y demás, pues tiene algunas enfermedades que con el paso del tiempo llegan al cuerpo o se manifiestan por medio de dolor, incomodidad y demás. ¿Cuáles son esas enfermedades que puede traer una mala postura? La más conocida es la escoliosis. 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 Sí, todo el mundo ha escuchado esa palabra. yo Claro creo. que sí. Esta patología es la lateralización de la columna. Ya veíamos en las primeras imágenes que la columna es recta, ¿no? Sí. Ya vemos que la columna es recta. La lateralización de la columna cuando se desvía la columna es por malos hábitos posturales y van a generar dolor. Otras son las hernias discales, Discales, eso también lo las escuchamos discopatías. ¿Y por qué se presentan? ¿Recuerdas el núcleo que hablábamos de la unidad funcional y ese cartílago que está entre vértebra y vértebra, que es el anillo fibroso? ¿Sí? Que lo veíamos Sí. en una imagen. Eso contiene un gel. Bien, cuando hacemos posturas inadecuadas, ese gel se desplaza. Ese es el que nos permite la movilidad. El gel que está en medio de cada estructura vertebral es el que facilita la movilidad. Cuando ese gel se sale, es cuando empiezan los problemas y empiezan las hernias discales, las compresiones de las raíces nerviosas, el adormecimiento de las piernas. Entonces todo está relacionado con eso. Reeducar el cuerpo yo creo que duele, porque después de mucho tiempo mantener una mala postura, pues también el cuerpo se adapta a esta postura y volver a comenzar y decirle al cuerpo, oiga, está haciéndolo mal, eso que está haciendo hacia adelante, tiene que empezarlo ahora a hacer hacia atrás conmigo, pues va a empezar a costar alguna molestia, incluso cuando caminamos, porque caminamos y a veces caminamos mal y no lo sabemos. Claro que sí, tenemos que partir de crear conciencia. Tenemos que crear conciencia de que estamos adoptando una mala postura.
y recordar la importancia del cuidado de la columna. Entonces, si sentimos que estamos en una mala posición, si vemos que después de un trabajo prolongado ya nos está generando dolor, precisamente es que muy seguramente llevamos trabajando mucho tiempo en una postura inadecuada. Bueno, ya para finalizar, veamos la encuesta de Instagram. ¿Cómo quedó? Claro que ¿Qué sí. opinó la gente? ¿Qué fue lo que nos respondieron? Vamos a ver en pantalla cuáles son esos resultados de la pregunta que hicimos desde el día de ayer. Por aquí no veo muy bien, pero me pueden colaborar con el tema de la encuesta. Dice que cree que su dolor de espalda se debe a estrés 22%, mala postura 78%. Eso quiere decir que a pesar de ser el estrés también una causa, la mala postura, pues sin duda alguna aqueja o lleva a todos los dolores que tienen las personas. Claro que sí, es un porcentaje alto y la gente lo sabe y tiene conciencia de eso. Un televidente pregunta, ¿cuál es la mejor posición cuando se conduce? Que era la que estábamos representando en el tema de estar en la hora de trabajo. Cuando conducimos tenemos la facilidad de que se puede... Vamos a mi carro de una vez, Eso. a ver si me va bien, con la postura o no. Por aquí está. Entonces, yo normalmente cuando voy a conducir hago esto. Bien, entonces aquí tenemos la facilidad de que el asiento del conductor se puede graduar. Se Ajá. puede graduar a las necesidades de cada persona y a la anatomía de cada quien. ¿Listo? Ya repasábamos anteriormente que la columna siempre debe estar apoyada, bien, donde el cuerpo permanezca en una posición neutra y descanse. Los pies deben facilitar, digamos que ese apoyo que brindan durante el momento en que manejamos Sí. se vea reflejado en la columna. Entonces tratar de modificar el asiento del conductor de tal manera que no me quede tan retirado el timón y no me quede tan lejos el momento de acelerar, frenar y demás. Muy bien. Doc. Aprovechar que se puede graduar. Bueno, un tema muy importante que yo creo que aqueja a muchos colombianos y muchos de ellos en su casa. Yo sé que esta sección les va a venir muy bien porque ese dolor es muy frecuente. Claro que sí. Canaltro.com